Gloria al Señor. Señor le bendiga, amados. Damos gracias al Señor porque una vez estamos en su casa, una vez más. ¿Por qué es un privilegio estar en la casa de Dios? ¿Por qué es un privilegio? ¿Por qué es un privilegio? David dijo que él se regocijaba, ¿verdad? Que mejor para él era estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ella. ¿Por qué? ¿Por qué usted prefiere estar en la casa de Dios? De eso se trata lo que vamos a hablar hoy. ¿Entendemos realmente el llamado que tenemos de Dios a la vida espiritual? ¿Entendemos lo que es la vida espiritual? Hermano? ¿Estamos claros en eso? ¿Sabemos en qué consiste nuestra vida ahora en Cristo? Agradezco la sinceridad de su silencio. Yo quiero que usted abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Y también en Primera de Corintios capítulo 2. Quiero reconocer que la mayoría de los puntos que voy a tocar en este sermón, desde su tema hasta el contenido fundamental, lo he tomado de un pequeño libro que es muy viejo, tan viejo que perdió el pergamino. Y yo lo escribí allí para saber identificarlo. Yo lo forré. El mensajero de la cruz, de Watchman Nee. Un chino predicando la gracia. Sorprendente. Un chino predicando la gracia. Y digo así, un chino, un coreano predicando la gracia. Esa gente casi no entiende la gracia. Pero este tipo estaba muy avanzado a su época. Este librito lo he leído y he tenido que volver a leerlo porque confrontó mucho mi corazón y me hizo ver cuánta deficiencia hay en mi vida espiritual, en mi vida cristiana. Por eso quiero compartirlo con usted. Quizás en algún momento hasta leamos algunas citas del señor Watchman Nee. Watchman Nee murió hace ya algunos años, en el siglo pasado, en el siglo XX, pero dejó un legado muy, muy extenso en sus escritos y en su vida. Aprendió a vivir una vida espiritual. En Colosenses 3, vamos a leer del 1 al 3 y luego 1 Corintios 2, del 1 al 2. Dice así la palabra del Señor, para gloria suya y bendición nuestra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Ahora veamos 1 Corintios
2, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que el Espíritu de Dios nos ilumine en esta mañana, que nos dé el entendimiento de esta palabra. Que esta palabra sea transmitida por el Espíritu a nuestro espíritu. Que no sea la sabiduría humana del predicador, y que ojalá que mi vida esté realmente crucificada con Cristo, porque solamente alguien crucificado con Cristo puede transmitir el mensaje de la cruz de Cristo. Si notamos en estas dos lecturas, vamos a ver que la esencia del Evangelio es Cristo y este crucificado. Eso dice el apóstol Pablo. El tema del sermón de hoy es la muerte del yo. Póngalo en pantalla para que ellos lo vean. La muerte del yo. Eso es como decir la muerte mía. Es como que usted diga la muerte mía. Empezamos diciendo que la esencia del Evangelio, si a partir de estos versículos vamos, es Cristo y este crucificado. Es correcto decir que el Evangelio es Cristo. ¿Sabía eso? Se dice una definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es Cristo entre nosotros. Él vino para manifestar la gran noticia, para expresar la gran noticia de la comunicación del amor de Dios a través de la vida de Cristo entre nosotros. Su vida, lo que incluyó toda su pasión, porque su vida fue un sacrificio. Cristo no vino simplemente a anunciar el Evangelio, Él vino a vivir una vida de sacrificio. Someterse a todo el rigor de la humanidad, siendo divino, era un sacrificio. Dios, que dice la Biblia, que hasta mirar hacia la tierra, constituye para Dios un acto de humillación. Dramático eso. Dice un pasaje de la Biblia que Dios se humilla al mirar a la tierra. Imagínense, cuando Él desciende aquí en Cristo, cuánta humillación. Ahora, el Evangelio es Cristo y este crucificado. Observe cómo el apóstol Pablo dice que lo que se ocupó él ante los corintios fue de saber, de conocer a Cristo y este crucificado. Porque la esencia está allí. Pero luego en Colosenses nos dice que en el centro del Evangelio para el hombre está la muerte del hombre, su resurrección y su vida en Cristo Jesús. Eso es la esencia de todo el propósito y el objetivo del Evangelio. Presentarnos a Cristo como el sacrificio de Dios por nuestras almas y presentar al hombre muerto en su humanidad, sumergido en la muerte de Cristo, que es el bautismo que nos da vida eterna y nos resucita en el poder de Dios que operó en Cristo y nos da una vida nueva para que vivamos esa vida para Dios. Saber eso teóricamente, hermanos, es una cosa, pero internalizar eso en el alma, en el espíritu, es algo muy diferente. La mayoría lo sabe teóricamente. Y cuando se queda solamente en la teoría de nuestra mente, en nuestra conciencia humana,
como que poco hace a nuestra verdadera vida espiritual o a lo que estamos llamados a vivir como vida espiritual. Por eso el tema, la muerte del yo. Nunca había hablado yo directamente del tema así, como hoy. Siempre hemos hablado de eso, hermano, porque fuimos crucificados con Cristo. El hombre natural está muerto. ¿eh? Hemos hecho hincapié en eso muchas veces, pero ¿hasta qué punto comprendemos lo que implica que nuestra humanidad está muerta? Yo creo que el gran problema de la iglesia es, y ha sido siempre, desde el principio hasta hoy, es que la iglesia pueda como asimilar esto, de que en Cristo estamos muertos a nuestra humanidad y que solo podemos vivir la vida que Cristo, la vida nueva que Cristo nos ofrece. Esa es la situación. Esa es la situación que no se comprende. ¿Por qué? Porque si se comprendiera, la iglesia pudiera mostrarse realmente piadosa. ¿Cómo es que dije? Si la iglesia comprende, si los creyentes comprenden lo que significa, lo que implica su muerte natural en Cristo y su vida dada ahora, una vida nueva en Cristo, entonces la vida de la iglesia fuera realmente un ejemplo de piedad, de humildad y de reverencia a Dios. Pero eso no se ve muy común. Son muy pocos los que mostramos la piedad que debe haber en la nueva vida que Cristo nos ha dado. La mayoría de creyentes todavía vivimos luchando con la imposición de nuestra humanidad. La humanidad nuestra se impone a cada momento. Todavía solamente sabemos vivir en nuestra vieja naturaleza. No hemos aprendido aún a vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Ese es nuestro gran problema, nuestra mayor deficiencia. Esa es la madre de todas nuestras deficiencias en nuestra vida cristiana y el ejemplo que estamos llamados a vivir. Ahora, ¿qué significa la crucifixión nuestra en Cristo? Porque dice allí, porque dice, estamos, dice, muertos. Y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Qué significa? ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué fuimos crucificados con Cristo en la cruz, en su muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Biblia, porque asimilamos solamente más fácil que Cristo nos sustituyó en la cruz. Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Eso suena bien, ¿verdad? Aleluya. Él murió mi muerte. Lo hemos dicho eso muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que se queda en el ambiente la idea de que ya no tengo que morir yo porque Él murió, ¿verdad? Más lindo suena todavía. Él murió para que tengamos vida. Ahora tenemos la vida del Señor. Nos dio una vida eterna. Y esa vida llena de sus bendiciones. Así nos gusta más. Pero ¿cuántos hemos pensado que cuando Cristo murió en la cruz, nuestra muerte nos mató en la cruz? O sea, y yo diría, bueno, ¿nos mató o nos enterró? ¿Cómo es? Porque ya estábamos muertos, ¿verdad? Ya estábamos muertos. ¿No? Estábamos muertos en delitos y pecados. Cristo está muriendo la muerte de un muerto. Entonces él, en cierto modo, como dice el apóstol Pablo, dice, fuimos bautizados en su muerte, fuimos sumergidos en su muerte. Ahora, morimos. Morimos con él en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién de ti, quién de mí murió en la cruz? ¿Quién usted cree que fue quien murió en la cruz? El hombre viejo.
¿Y qué tan viejo es ese viejo? ¿Qué tan viejo es ese viejo que todavía tiene tanta fuerza? Y que todavía lleva al creyente santificado por la sangre de Cristo y lo lleva al pecado. ¿Cuánta fuerza tiene ese viejo hombre? ¿Y por qué el viejo hombre tiene tanta fuerza si ya está muerto y enterrado? Esa ha sido la gran pregunta mía desde tiempos y tiempos. Y les digo, todavía yo no creo que la tenga muy clara. Quería venir hoy aquí ante ustedes con algo muy claro sobre eso. Pero realmente me amparo en el Espíritu Santo. Me descanso sobre Él. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender. Yo también necesito entender. Y por eso me impresionó tanto este librito. Y lo leí, lo releí. Y yo me he pasado meses leyendo este librito que se puede leer en una semana. ¿Sabe lo que es eso? Yo tengo desde el año pasado leyendo ese libro y vuelvo y lo leo y vuelvo y hasta que me digo, Dios mío, ¿qué es lo que este hombre está diciendo aquí? ¿Por qué? Óigame, es que no hemos entendido quién fue que murió en la cruz con Cristo. Murió nuestro yo. Cuando decimos el viejo hombre, lo ponemos como tan lejos de nosotros. ¿Es verdad que sí? Murió mi viejo hombre. Pero, ¿quién fue que murió? Mi yo. Murió mi yo. Oye, ¿cómo suena eso? Medio raro. Murió el yo. El apóstol Pablo dice tan claro, pero nosotros no lo entendemos mucho. Ahora, ¿por qué Dios crucifica al hombre viejo? El yo lo crucifica en la cruz. ¿Por qué? Pudo haber hecho simplemente la muerte del hijo, el sacrificio del hijo. Y qué interesante esto, porque hace unos meses, el año pasado, predicamos acerca del sacrificio de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Isaías capítulo 6, del cual se tomaron carbones encendidos para quitar la contaminación de la boca del profeta. Y ese altar es el altar del incienso. El sacrificio de Dios es como le llaman en la Biblia, le llaman al altar del incienso el altar del perfume. En ese altar solamente podía ser sacrificado el Hijo por el grato olor de su santidad. En ese altar no se podía sacrificar un corderito cualquiera. No importa cuán limpio haya sido, cuán bien tratado y escogido. No, solo podía ser sacrificado en ese altar el Hijo. Porque su perfume agrada a Dios. Y cuando Dios está sacrificando al Hijo en la cruz, también sacrifica, mata al yo de los redimidos. ¿Cuántos han sido redimidos? ¿Se siente redimido por Cristo? Entonces su yo fue muerto en la cruz de Cristo. Mi yo fue muerto en la cruz. Ahora, nuestra vida refleja que estamos conscientes que nuestro yo murió. ¿O acaso no vivimos enfocados en nuestro yo? ¿Acaso la vida que vivimos diariamente no busca solo satisfacción para nuestro yo? ¿Acaso incluso en las cosas espirituales, nuestras tareas espirituales, nuestro ministerio, nuestro servicio, muchas veces está totalmente enlodado por los deseos y las aspiraciones de nuestro yo? Entonces no hemos comprendido lo que significa la muerte en la cruz, porque hasta ahora no sabíamos que fui yo quien murió, mi yo murió. Y creo que cuando Dios mata a mi yo en la cruz, está diciendo que Él rechaza todo lo que venga de mi yo. No quiere nada de mi yo. Déselo a Él.
A veces como que no terminamos de saber las cosas. Qué difícil es nuestro aprendizaje. Cuán difícil es que el ser humano aprenda. A veces para aprender esto necesitamos rodar, ser humillados, aplastados, cada vez que tomamos decisiones basadas en nuestro yo. Y decía este hombre, Watchman Nee decía, que muchas veces a los ministros de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, caen de la gloria al polvo para que aprendan a no confiar y depender de su yo. A no apoyarse, porque a veces aún logramos alguna cosa. El Señor hace cosas tremendas en un momento en nosotros y se levanta la voz del yo. Ay, pero qué. Eso es como un asunto. Usted ha oído esas notas que de repente una música va muy bien y alguien toca algo destemplado. ¡Plan! Y le roba y le mata la armonía a esa delicada pieza. Cuando tú eres usado por el Espíritu de Dios y tú en un momento sales diciendo, mira hermano, cuando yo comencé a predicar allí, óyeme, mira, eso fue, óyeme, y se movió el poder de Dios allí, tremendo. Cuando yo, y mira hermano, eso estaba allí medio muerto, pero cuando lloré, mira hermano, la voz del yo. Y hasta que yo no puse mi mano allí en eso, eso no tenía forma, hermano. Eso estaba por donde hasta que yo. La voz del yo. Y es que sin yo no se puede hacer nada que sirva aquí. Y es que para que sirva tengo que hacerlo yo. El yo. Y es el Espíritu de Dios que te ha usado. Yo. Y una persona una vez, en este altar, estaba hablando, ministrando y cosas. Y de repente dijo que es muy bonito ver cómo el Espíritu se mueve en su ministración. Pero yo he pagado un precio. Yo todos los días tengo una hora en la madrugada y esa hora no falla. Yo todos los días, por tantos años, he estado ahí. El yo. Y no sé, yo soy quizás más sensible que todo el mundo. De una vez mi corazón se enfrió así. Y dije, ¿por qué es que Dios usa poco a los hombres? ¿Por qué es que Dios usa poco a sus hijos en la iglesia y fuera de ella? Porque nos falta humildad. Nos falta reconocer que sin Cristo no somos nada. Y nos falta reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Y nos falta reconocer que si hay algún fruto en nosotros tiene que venir de Él, porque de nosotros no sale nada bueno. De yo no sale nada bueno. La obra de Dios es una obra acabada en el nuevo ser que Él hizo. Porque el viejo hombre en nosotros fue muerto, rechazado por la eternidad. Escríbalo eso. La obra de Dios es en el nuevo hombre. El trato de Dios es en el nuevo hombre. Su espíritu fluye desde el nuevo hombre. Porque del viejo hombre Dios no quiere nada. Ese está rechazado por la eternidad. Así es que mira, hermano, y hay mucho más que decir de esto. ¿Por qué Dios rechaza al viejo hombre? Ay. Isaías capítulo 1. El verso 1 en adelante, oiga cómo dice la palabra. Visión de Isaías, hijo de Amós, uno de los grandes profetas de Israel, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá.
Dice él, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la humanidad nuestra. Ese es el viejo hombre, ese es el yo que todavía está ahí. El yo de un hombre muerto. Pero dice la Biblia, está podrido completamente. Óigame, la caída de la que habla la Biblia, el hombre cayó en pecado. ¿Sabe qué significa la caída? La caída significa absoluta ruina de la humanidad. Corrupción desde la cabeza hasta los pies. Nuestro cuerpo, todo lo que busca nuestro cuerpo, son satisfacciones carnales. Satisfacciones carnales. Está movido por los deseos carnales. Nuestra humanidad, que brota de nuestra alma, está viciada, solo está interesada en los deseos y los placeres mundanos. Y mientras más desordenados, mejor. Esa humanidad, ¿por qué Dios nos rechaza tanto? Porque en Isaías 64, observe lo que sigue diciendo Isaías, algo que a mí me perturbó. Yo dije, ¿cómo? No hay nada bueno que podamos hacer. Oiga lo que dice. El verso 6 y 7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. A veces creemos que esa palabra para Israel, muy merecida para Israel, porque que Israel no fue fácil. Caramba, pero mire, Dios dice eso de Israel, pero del pueblo que ha buscado fuera de Israel, dice, me acerqué a un pueblo que no preguntaba por mí. Me acerqué a gente que nunca buscó mi nombre, nunca invocó mi nombre. Me acerqué a un pueblo idólatra, pagano. Eso somos nosotros, la iglesia gentil. No somos mejores que Israel. No somos mejores, incluso ahora somos peores. ¿Sabe por qué somos peores? Porque Israel no tenía conocimiento del Cristo crucificado y resucitado. Israel no tenía el Espíritu Santo habitando en su espíritu. Cuando Israel recibió toda esa reprimenda y toda esa declaración de Dios, ellos no habían recibido el Espíritu de Dios todavía. Pero la iglesia sí tiene el Espíritu de Dios. La iglesia sí tiene el Espíritu de santidad. La iglesia sí tiene el Espíritu que guía y dirige y que da discernimiento y sabiduría espiritual. La iglesia sí tiene el poder del Espíritu en ella y aún así sigue de espaldas a los propósitos de Dios, enfocada solo en sus objetivos personales, muy personales y muy terrenos, muy terrenales, muy enfocados solamente en lo que pasa aquí. Entonces, eso es. No sé si usted me ha comprendido un poco en lo que ya hemos dicho. ¿Por qué Dios rechaza
Nuestra humanidad. Óigame, nuestra humanidad. Cuando uno entiende esto, uno se da cuenta por qué la salvación no nos fue dada en la carne, sino en el Espíritu. Oye, hermano, hermana, entiéndelo. La salvación no nos fue dada en la carne. La carne no fue la que recibió la salvación. ¿Qué fue lo que recibió la carne? Lo que merecía muerte recibió la carne. Ahora la salvación se operó en nuestro espíritu. Todo lo de Dios. Una vez predicamos aquí un sermón acerca de que el depósito de la fe no es la mente. ¿Se acuerdan? Tampoco la conciencia. ¿Cuál es el depósito de la fe en el ser humano? El espíritu del hombre. Es el que Dios le da vida nueva al espíritu del hombre. Y es allí donde deposita su Santo Espíritu. Toda la comunicación divina con el ser humano fluye de su espíritu al espíritu de Dios, y de esto va al resto de su humanidad. Pero también la palabra de Dios se recibe es con el espíritu, no solo con la mente. Entonces, ¿por qué? Porque esta humanidad, mire, ¿por qué necesita Dios matar al yo? Porque la carne siempre es orgullosa. ¿Sabía eso? Una vez oí a un predicador decir eso, y fue la primera vez que yo oí a alguien diciéndome orgulloso en mi cara. Y él dijo, los humanos siempre somos orgullosos. El orgullo está en nuestra humanidad, siempre. En algunos se ve tan a flor, así a flor de piel, que por la arrogancia, ¿verdad? Porque se destaca mucho la arrogancia. Hay algunos que son un poquito más sencillos. Y en lo que son un poquito más sencillos se nota menos el orgullo. Se nota menos. Pero un buen observador verá en su hablar, en las cosas que hace, en la ropa que viste, en el auto que usa, en la casa que se compra, verá que es un arrogante orgulloso. Y hasta en la comida que come en el restaurante. El orgullo es parte de nuestra humanidad. Pero no es que por un momento ya sale, está siempre. Por eso hay gente que se sorprende conmigo cuando yo le digo, usted es un orgulloso. Bueno, pastor. Sí, hermano, esa reacción suya es por orgullo. Porque que a mí me sacan la alfombra de debajo de los pies. Me dijeron, sí, somos orgullosos siempre. Hasta el que se muestra muy, digamos, dolido, él decía, John Piper dice, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el orgullo? En los fuertes de carácter y temperamento, como el pastor Tomás. ¿Y cómo se manifiesta el orgullo? En los débiles, en los que se creen apocaditos. Dice, el orgullo se manifiesta en aquel que se cree como de poca valía, como que la gente no lo aprecia. ¿Sabe cómo se manifiesta? Es que él se siente mal porque él entiende que los demás no le dan el valor que él tiene o que él o ella se merece. Orgullo. Porque el humilde no se reconoce valor alguno. ¿Cómo es? El humilde no se reconoce valor ni mérito alguno. Todo lo que tiene reconoce que le ha sido dado, prestado. No se cree mejor que el otro. No se cree por encima del otro. Ay, que se merecen eso porque... ¿Y tú? La Biblia dice que éramos igual que todos los que están perdidos. El orgulloso siempre se considera la gran cosa. Aborrece humillarse y no acepta que le humillen. No, pero mira cómo ese viene a quererme humillar a mí. ¿Y quién es él? ¿Qué? Aleluya. Yo veo mi orgullo
cuando yo estoy en una filita que alguien viene como a otra, digo, ¿y usted estaba en fila? Si yo fuera más humilde me dejara atropellar, calladito. Pero yo digo, ¿y usted estaba en fila? Y yo lo pregunto más suave. y entonces, y entonces viene otro y dice, sí, él estaba ahí. Digo, amigo, cuando usted venga, diga, perdón, yo estaba en fila, dígale, busque consenso porque usted sabe cómo está la cosa. El orgullo se muestra en nuestra impaciencia. Usted sabe que Dios me está corrigiendo a mí. Créame, Él me está corrigiendo. Yo noto desde hace ya mucho tiempo, mire lo duro que trabajar con estas cabecitas humanas. El Señor me está mostrando que necesito ser más paciente y ser humilde. ¿Y sabe cómo me lo ha mostrado mucho? Mucho. Es una cuestión dramática. Yo digo, Señor, está bien, voy a seguir trabajando. Y yo no puedo pararme en una fila. Si hay, por ejemplo, 3 personas atendiendo, ¿verdad? Y yo me paré en la fila 2, aunque esa haya ido en este momento muy ligera, en este momento se complica. Se paró el Tomás ahí. Se paró Jonás ahí. Se complicó. De una vez yo veo que prende la lucita de las cosas, que se complicó algo ahí, hay que buscar que venga un oficial de caja para que chequee, para que los otros, digo, yo lo sé. Antes me movía a la otra caja, pero seguía el mismo problema. Entonces digo, ya me quedo igual. Ahí digo, Señor, no hay problema. A veces llego y hay una sola persona en la fila y se complica esa sola persona ahí. Le digo, ya digo, Señor, ya entendí. Sé paciente, Tomás. Sé paciente, Tomás, que el dueño del tiempo soy yo. Y el dueño de tu vida soy yo. Entonces voy tranquilo. Tranquilo. Pero mire, Dios tiene más de 1 año con eso conmigo. Ese tratamiento lo tengo ahí. Sigue ahí. Digo, ay, Señor, aún no te doy la talla. Vamos a seguir esforzándonos. Nuestra humanidad es presumida. Óigame, con frecuencia oímos la voz de la carne atribuyéndose los méritos de la obra del Espíritu. Lo que Dios hace creemos que somos nosotros. Y óigame bien, en Gálatas 5:16, vamos a leer eso para que usted vea. ¿Por qué el pastor Tomás no cree en el libre albedrío? Bueno, porque la Biblia no me enseña el libre albedrío. Quizá alguno leyó algo diferente por ahí y se cree que sí, que él tiene libre albedrío. Yo no creo en eso. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, amados. Pablo lo expresa de una manera muy clarita. Oiga, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cómo es? Ni el que obra en la carne, ni el que obra en el espíritu está haciendo lo que quiere. ¿Quién es el que está obrando en ello? O el espíritu de la carne o el espíritu de Dios. Lo que yo quiero, el yo mío quiere otra cosa. El yo mío está opuesto siempre. Los deseos de mi yo siempre son opuestos a los del espíritu. Pero la iglesia generalmente vive en su yo y no en el espíritu. La iglesia, usted y yo y los otros y las demás iglesias. ¿Por qué? Porque no se ha entendido lo que significa morir en Cristo. Es morir al yo. ¿Y para qué Dios nos mató en el yo? Para darnos otra vida. Para darnos la vida de Cristo. Entonces el ejemplo nuestro es Cristo. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Dice allí en Colosenses 3. Dice, porque habéis muerto. ¿Cuántos están muertos? Aleluya. Las 2 manos y los 2 pies para arriba, levantados así. Sí, estoy muerto, Señor.
y tú sabes que estás muerto. Bien. ¿Sabes que estás muerto? ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que estamos tan aferrados a nuestro muerto. Estamos aferrados a nuestro muerto, no lo queremos soltar. Hace algún tiempo yo les narré esta historia, porque fue una historia real, que me contaba mi madre. Pero ya usted se lo olvidó, se la voy a decir de nuevo. Los viejos somos así, repetimos las historias siempre. Mire, dice mi mamá que murió el esposo de una señora que era de cierto nivel económico la familia. Y la esposa, todavía joven, estaba muy aferrada al marido. Y se sabe que en los campos todavía se usa el velar al muerto en la casa. Y tienen el ataúd ahí en el centro de la sala. Y llanto, y llanto, y llanto. Y la mujer no se quiere despegar del féretro del ataúd. Está ahí a barrazos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Y entonces comienza, ya llega el momento de llevarse al tipo. Hay que llevárselo, doña. ¡Ay, no! ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se lo pueden llevar! ¡Ay, no! Y la mujer llora y llora y llora y es pegada. Pasaron un par de días. Y ya los que van a ver a la doña del pésame van con un pañuelo. Hasta que un día la doña ya no aguanta el bajo, el mal olor del muerto. Dicen, por favor, llévenselo, sáquenlo de la sala, llévenselo y entiérrenlo. Muchas veces estamos aferrados a nuestra humanidad. Óyeme, hermanos, y no entendemos que nuestra humanidad hiede. Tu humanidad hiede. Y mientras más te aferras a ella, más alto, más grande es la pestilencia que sale de tu humanidad. Y a veces tú te das cuenta, que nadie quiere estar contigo, que nadie te soporta, porque que tú hiede, tu humanidad hiede. Eso pasa con la iglesia, su humanidad hiede y el mundo lo sabe y el mundo la rechaza porque la humanidad nuestra está hediendo ya. Vivimos aferrados a nuestra humanidad. No queremos soltar ese viejo hombre. No queremos entender que ese viejo hombre ya murió y que hay que enterrarlo, hermano. Dios nos dejó la tarea de enterrarlo. A Cristo lo sepultaron, pero la humanidad nuestra fue muerta en la cruz y nosotros seguimos con el muerto arriba. Necesitamos enterrar la humanidad. ¿Sabe qué dice la Biblia? Despojaos del viejo hombre con sus hechos. Despójate. Renuncia a esa humanidad. Renuncia a cualquier derecho de esa humanidad. ¿Qué tiene esa humanidad que está deseando y qué deseando? Aquí lo que vale es el deseo del Espíritu. Qué bueno que podamos decir eso. Lo que vale es el deseo del Espíritu. Buscar el deseo del Espíritu. Ahora mire qué pasa con esto. Como vivimos aferrados a nuestro yo, todo lo de Dios lo manejamos envuelto en esa mezcla tóxica. Lo espiritual y lo humano. Lo carnal. Esa mezcla tóxica. Y de tal modo que muchas veces nosotros mismos caemos en confusión. No sabemos a veces cuándo es la voz de mi carne o cuándo es la voz del Espíritu. A veces confundimos los hechos del Espíritu con los hechos de la carne y viceversa. A veces queremos hacer las cosas para Dios, pero obramos en la carne. Una vez Dios me reprendió. Me lo ha hecho muchas veces. Pero en esta ocasión es que yo, viendo algo impropio que hicieron unos hermanos, respondí en mi carne. Y el Señor me dijo que no puedo influir, no puedo querer transformar algo que se ha hecho en la carne con una acción de la carne. Tú no puedes irrumpir en algo sagrado con tu carne, con tu humanidad. ¿Por qué?
porque no vas a lograr los resultados. Dios no se puede glorificar en esto. Por eso las cosas se complican. Usted se da cuenta que cuando usted responde en la carne, todo se complica. La gente se va de la iglesia. ¿Verdad que sí? Hay un conflicto. El hermano hizo algo y el pastor respondió en la carne. Ya ustedes saben cuántos se han ido, ¿verdad? El pastor respondió en la carne. Cuando uno entiende eso, uno dice, ay, Señor. Aquí no vale temperamento, hermano. Porque el todopoderoso Dios, con su Santo Espíritu, tiene bajo control todo lo nuestro. Solo necesitamos nosotros conscientemente ponernos bajo su cuidado. Este tema es muy largo y yo voy a acortarlo para seguírselo dando el próximo domingo. Nuestra carne es un problema para Dios. Porque, mire qué sucede finalmente. Asumimos nosotros, oiga, asumimos en nuestra carne todo lo de Dios. Asumimos en nuestra carne todo lo de Dios y eso es un problema capital. Mire, la palabra de Dios puede ser recibida o en la sabiduría de nuestra mente o en el poder del Espíritu. ¿En qué usted lo quiere recibir? ¿En la sabiduría de su mente o en el poder del Espíritu? Debemos recibirlo en el poder del Espíritu. Usted se da cuenta por qué la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, que la oímos todos los domingos por lo menos. Usted de los que fijo los domingos, gloria a Dios por usted, está aquí y recibe la palabra del Señor. No importa quién predique, Dios siempre habla si se lee la Biblia. Puede ser que el que lea la Biblia nunca más vuelva a tocar ese punto. Y hable de todas las cosas, de su experiencia, de allí para acá, y, del yo. Pero usted oyó la palabra, es suficiente. Pero ¿por qué esa palabra no obtiene en nosotros un fruto que muestre la transformación que esa poderosa palabra está logrando? Que dice Hebreos 4:12, que es tan poderosa que esa palabra puede partir el alma y el espíritu y penetra hasta los huesos y los tuétanos. ¿Por qué esa palabra tan poderosa no ha podido transformarte? No ha podido transformarnos. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora le hemos prestado la mente del yo. Oímos la palabra y podemos hasta comprender un poco. Pero esa palabra solamente puede transformar la vida cuando ella llega a mi espíritu. Se aposenta en mi espíritu. Cuando ella comienza a ministrar mi vida desde mi espíritu. ¿Por qué se te olvida tanto la palabra predicada? Porque la dejaste en tu mente. Porque la palabra no bajó a tu espíritu. Y ¿sabe una cosa? No siempre depende de quien expresa la palabra para que tú la recibas en tu espíritu. ¿Sabe de quién más depende? De tu disposición espiritual. De que tú abras el corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo, creo que es de los tesalonicenses, dice que él se regocijaba en Dios de ellos, porque cuando recibieron, dice, cuando oísteis la palabra de Dios que os predicamos, la recibisteis como palabra de Dios, como es en verdad. Oh, hay gente que oye la palabra de Dios, pero no la recibe como palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque no tiene el corazón dispuesto para oír la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto a recibir la palabra? ¿Y sabe qué es un corazón dispuesto a recibir la palabra? Es un corazón que está diciéndole a Dios, quiero oír tu palabra para obedecerte, Señor. Mi versículo favorito en la Biblia, Esdras 7:10. Dice la Biblia, porque Esdras había dispuesto su corazón para inquirir. Eso significa buscar con diligencia, escudriñar con diligencia la palabra de Dios. Dice, para
vivirla en su vida y para enseñarla en Israel. Usted tiene que disponer su corazón. No importa lo agitada que esté su vida, no importa lo complicado que esté tu vida, cuando tú te dispongas a venir al templo, ven dispuesto a oír la palabra de Dios. Y ven dispuesto a prestarle tu corazón a Dios y decirle: oh Señor, haz que tu palabra penetre mi alma, mi corazón, mi espíritu. Que no se quede solo en mi mente, Señor, porque en mi mente es un terreno fácil para que el enemigo se la lleve con la primera preocupación que llega. Disponga su corazón. Vuelva a pensar en la palabra recibida. No se vaya a la casa simplemente a distraerse, corriendo, a comerse el platico de arroz y a ver cualquier disparate en la televisión o en el celular. Váyase luego, mire, use su tiempo de reposo en meditar la palabra y tomar nota de lo que recibió ese día y tomar decisiones con relación a lo que recibió ese día. ¿Qué decisiones yo debo tomar hoy al oír esta palabra? Yo no debo dejar la palabra en mi mente solamente. Yo la puedo recibir en mi mente, pero necesito que se aposente en mi corazón, en mi espíritu, que baje a mi espíritu. Porque mi mente es muy traicionera. Porque mi mente no es un lugar espiritual. ¿Usted sabía eso? Mi mente no es un lugar espiritual. Todo lo contrario. La mente nuestra es el lugar más contaminado que hay. Gracias por el amén. Porque la mayoría de nosotros se siente cristiano fiel porque aún no ha cometido los pecados de su mente de manera práctica. ¿Verdad que sí? Ay, pastor. A veces a este pobre pastor le llegan pensamientos que yo nada más digo: ay, Jehová, perdona a este siervo, perdona a este pecador. Y son los momentos en que digo: ay, Señor, ¿de qué tú libraste a esta nación? Con la conversión de este pequeño hombre, ¿de cuántas desgracias libró Dios a esta nación? Y con tu conversión, quizás tú no te creas tan malo. Quizás tú no te creas tan mala. Eso pasa con los creyentes, por eso caemos en la hipocresía. Que nos creemos mejores que los demás. Algunos llegan a decir: es que Dios sabía que cuando se me hablara de Cristo yo iba a responderle que sí. Oh, pero qué bien, tú tenías un corazón casi santo. Porque tenías un corazón lleno de fe. Porque solamente el que tiene fe puede ver al Rey, su reino y la gloria de su reino y decir: sí, aleluya al Señor. No, amado, lo que Él vio en nosotros fue la podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Él lo que vio en ti y en mí fue a nadie que buscara a Dios. Él vio que no había justo ni a uno. Y Él vio que todos estábamos contaminados. Él vio que nuestra naturaleza estaba dañada. Óyeme bien, la naturaleza humana estaba tan dañada y está tan dañada aún que Dios, el gran reparador de almas, no quiso reparar. ¿Sabes lo que es? Oye, cuando tú llevas un aparato que tú quieres mucho y de repente tú lo llevas al técnico y dices: eso no tiene arreglo. ¿Cómo? Aleluya. Oh, tu humanidad no tiene arreglo. Mire, yo he hecho intentos y a veces con un aparato digo: ¿cómo que no tiene arreglo? Pero mire a ver qué usted puede hacer. Mire, amigo, eso hay que hacerlo de nuevo. Digo: aleluya. Tu humanidad no tiene arreglo. Dios te dio una vida nueva. Aférrate a la vida nueva. Busca esa vida nueva. ¿Y cómo puedes alimentar esa vida nueva? Oh, el que la alimenta se llama el Espíritu.